comenzamos con el módulo de reumato esta semana y va a comenzar con la clase de espondiloartritis el doctor Ramiro Gómez, que fue, como ustedes están sentados ahí, hace muchos años, estuvo, no tantos, estuvo sentado de esa parte, él fue alumno de la UDH, fue residente de clínica y después hizo la residencia de reumatología en el Hospital de Clínicas, así que tiene una trayectoria universitaria muy grande. Ahora es reumatólogo de planta en el Hospital Posadas y bueno, es un gusto y te agradezco un montón, Rami, que vengas a compartir este espacio acá con nosotros y la UDH. Muchas gracias, Gra. Para mí siempre venir acá es volver a casa, básicamente, porque yo soy nacido y criado en el instituto. Yo, como siempre digo, Graciela es mi reumatomadre. Cuando yo estaba cursando semio, básicamente, que me sentaba allá, dije, wow, yo quiero hacer reumato, y entonces cuando me las cruzaba por los pasillos decía, algún día voy a estar ahí con ustedes. Bueno, se pudo. Así que en honor al tiempo vamos a arrancar. Hoy tenemos una clase que es un poquito larga, pero la idea un poco es resumirles y tratar de darles una visión abarcativa de lo que son las espondiloartritis, que son cosas después a lo que los médicos clínicos están poco acostumbrados a ver. Todos acá en el instituto están muy cancheros para ver lupus, vasculitis, que va, que es interna, que está, y te tiene una espondilitis anquilosante y no sabes de qué disfrazarte. Así que vamos a tratar de discutir un poco esto. Siguiente, por favor. Esos son mis conflictos de interés. Vamos una más. Y ese soy yo, en la puerta del Posadas. Bueno, yo soy Ramiro Gómez, yo soy especialista en medicina interna, formado acá en el instituto, especialista en reumatología, formado en el Hospital de Clínicas, y actualmente soy médico de planta en el Hospital Posadas, donde formo parte de la unidad interdisciplinaria de psoriasis junto con los dermatólogos, y estoy en la unidad de inmunooftalmología del Hospital de Clínicas, que es unidad porque soy yo solo, adentro del consultorio de oftalmo. Entonces, veo bastante espóndilo por manifestaciones comunes que vamos a ir discutiendo. Una más, y como les decía Graciela, a mí me gusta decir que no tantos años, pero ya van 13, que yo estaba de aquel lado del mostrador, en ese lado del mostrador específicamente, así que hace un tiempo, básicamente, yo era ustedes. Traten de no engordar como yo. Bien, vamos. Bueno, entonces, ¿qué quiero que se lleven? Y pueden desactivar, y los que están en casa ya está, ignoran la charla los próximos 30 minutos. Los mensajes clave que yo voy a querer que se lleven a casa es que las espondiloartritis son un grupo heterogéneo de enfermedades, fíjense que está en negrita, es muy fácil esto, que comparten manifestaciones articulares y extraarticulares comunes, por eso son un grupo de enfermedades, que comparten asociaciones genéticas y mecanismos fisiopatogénicos comunes, por eso son un grupo de enfermedades, y dos cosas ya que son problemas nuestros, que es que el retraso diagnóstico es muy frecuente y que se asocia a daño irreversible, por eso está bueno que las conozcamos, que las pensemos y que las diagnostiquemos, porque le estamos ahorrando daño a los pacientes, y que el tratamiento se va a abordar por dominio de afección. No hay un solo tratamiento que nos arregle todos los problemas. Vamos. Una mínima perspectiva histórica. Fíjense que no es nuevo. ¿Qué pasó? Hay compañeros en sala de espera, ¿puede ser? A ver. Ahí creemos que estamos. Gracias. Muy bien. Entonces, les decía que no es nuevo que estemos hablando de las espondiloartritis. Fíjense que ya en 1860 Pierre Bassène describe y menciona la artritis psoriática, que las primeras menciones de espondilitis anquilosante con ese nombre son de 1904, que en 1922 ya se estaba asociando la enfermedad inflamatoria intestinal con la artropatía, y iba a tener que pasar recién hasta mediados del siglo, juntemos gente, para que la Asociación Americana de Reumatología reconociese a las espondiloartritis como una entidad separada de la artritis reumatoidea. Cuando uno lee lo que es la bibliografía desde 1900 a 1950, las grandes mentes de la reumatología decían que eran variaciones de artritis reumatoidea y que no eran lo suficientemente distintas como para justificar discusión y como para decir son un grupo separado de enfermedades. ¿No? Fíjense, 1860 primera mención, 1960 recién a la gente se le ocurre que pareciese no ser lo mismo que una artritis reumatoidea. Y acá los tiempos se aceleran como siempre, vamos una más por favor. Y fíjense que en 1973 se secuencia y se asocia el HLA-B27 como marcador genético con las espondiloartritis.
Y el otro momento seminal es en 1974, cuando Molly Wright introducen el concepto de las espondiloartropatías seronegativas, que hoy ya es un término viejo, pero es un concepto válido, en el cual engloban a todas estas enfermedades, la espondilitis anquilosante, la artritis psoriática, la enfermedad asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis reactiva, en un grupo de enfermedades porque comparten características clínicas, porque comparten mecanismos fisiopatogénicos. Y una cosa interesante, un segundo, es que en esa descripción original, dentro de ese grupo de enfermedades, estaban la enfermedad de Whipple y la enfermedad de Behçet, que después salieron de este grupo y más o menos del 2000 y pico para adelante, el Behçet están queriendo volver a meterlo, porque comparte muchas manifestaciones clínicas. ¿Sí? Así se entendían las espondiloartritis antes de 2009. Con la espondilitis anquilosante como droga patrón y todas las demás ahí periféricas compartiendo algunas manifestaciones, sobre todo de enfermedad axial. Pero, siguiente por favor, hoy por hoy se las entiende de esta manera. Básicamente en dos grandes grupos. Las espondiloartritis axiales con la espondilitis anquilosante como enfermedad patrón, y las espondiloartritis periféricas con la artritis psoriática como enfermedad patrón. Pero fíjense que existe una gran superposición en esos hermosos diagramas de Venn entre todas las enfermedades. Y como decíamos, son un grupo de enfermedades y a veces uno puede decir, estoy viendo tal o estoy viendo cual, y otra vez uno dice, estoy seguro que estoy viendo una espondiloartritis, ahora, ¿qué nombre específico le puedo poner? Es más difícil. Acuérdense que siempre las clasificaciones de enfermedades son compartimientos estancos que nosotros hacemos artificialmente para poder entenderlas, para poder explicarlas, pero que después la clínica muchas veces es un continuo. Así que vamos. ¿Cuáles son los ladrillitos con los cuales nosotros vamos a armar las espondiloartritis? ¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas comunes que decimos que comparten las enfermedades? Básicamente estos 5 dominios. El compromiso periférico, donde vamos a tener artritis, y vamos a tener 2 manifestaciones que no se ven en la artritis reumatoidea y que prácticamente no se ven en otras artropatías inflamatorias, que son la entesitis y la dactilitis. Vamos a tener compromiso axial, que tampoco se ve. Ya va, esperá, ve que ya llego, que eso lo tengo más adelante. Acá les estoy tirando toda la cosa. Tenemos compromiso axial, que tampoco se ve en la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea no compromete el esqueleto axial, las espondiloartritis sí. Y vamos a tener sacroileitis o espondilitis. Algunas veces va a ser a continuación, otras veces puede ser parcheado, depende de la entidad específica. Vamos a tener manifestaciones en piel, que la más obvia y la más conocida y la más frecuente es la psoriasis, pero hay otras como el pioderma gangrenoso, la queratodermia blenorrágica, el eritema nodoso, que se van a ir viendo con distinta frecuencia en las distintas entidades que forman parte de este grupo. Manifestaciones intestinales, que a veces pueden ser subclínicas o dar enfermedad inflamatoria intestinal clínica, como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Y el compromiso ocular, que puede afectar básicamente cualquiera de las estructuras del ojo, y las más frecuentes son la uveitis, que es la inflamación de la uvea o la parte interna del ojo, la escleritis, que obviamente es la inflamación de la esclera, y la conjuntivitis, que es la inflamación de la conjuntiva. Para todos los que no somos oftalmólogos es ojo rojo y doloroso, pero por suerte cuando uno después labura con oftalmo, ellos te dicen, no, este es tal, y ahí uno sale jugando. Y les decía que comparten manifestaciones clínicas, como vimos recién, y, doctor Greenberg, ¿cómo le va? Todo bien, ¿eh? Y que comparten un sustrato genético. Y si bien el HLA-B27 es el más famoso, es el más conocido, es el más estudiado, representa solamente el 25% de la heredabilidad de las espondiloartritis. Fíjense que hay un montón de genes que está asociado, muchos a espondilitis anquilosante, otro montón a artritis psoriática, algunos a enfermedad inflamatoria intestinal, pero el que comparten prácticamente todos es el HLA-B27. Y en términos de mecanismo, una más por favor, que es lo que decíamos de que compartían asociaciones genéticas y mecanismos. En cuanto a mecanismos fisiopatogénicos, las espondiloartritis son enfermedades que están a mitad de camino entre los trastornos autoinflamatorios y los trastornos autoinmunes. Tienen mecanismos de ambos. El grueso del mecanismo fisiopatogénico de las espondiloartritis está mediado por el sistema innato de la inmunidad, pero está demostrada presencia de autoinmunidad y algunos autoanticuerpos que se han ido detectando. Típicamente se decían que eran artritis seronegativas porque no tenían factor reumatoideo. Cuando sale el factor reumatoideo dijeron, listo, ya está, podemos diferenciar todas las artritis. Después, la verdad es que no fue así.
Y estas tienen algunos anticuerpos detectados, pero que no utilizamos en la práctica clínica. No hay nada que nosotros podamos ir a medirle en el suero de la sangre, como el factor reumatoideo, como el FAN, como el anti-ADN en otras enfermedades, para decir, acá está la espondiloartritis. Entonces, uno siempre tiene que tenerlas presentes por la clínica y después por las imágenes que lo vamos a ir pasando. Muy bien, vamos entonces. ¿Cuáles eran estas manifestaciones clínicas? Tenemos, en lo que es el compromiso periférico, 3 manifestaciones cardinales. Artritis, que la artritis en las espondiloartritis puede ser de forma variable. Puede ser oligoartritis, menos de 5 articulaciones. Generalmente eso lo vamos a ver en la enfermedad inflamatoria intestinal, en la artritis reactiva, con compromiso predominante asimétrico en miembros inferiores, muy distinto de la artritis reumatoidea, que ya lo van a ir viendo. Puede ser a veces monoartritis, y ahí es un problema porque uno tiene que salir a diferenciar sobre todo de artritis séptica. Como regla general en reumatología, monoartritis es artritis séptica hasta que demuestre lo contrario. Salvo en el caso particular de la gota, todas las demás, monoartritis, se punza y se demuestra que no está infectada. A veces las espondiloartritis pueden aparecer como monoartritis de rodilla, de tobillo, y nos empastan el diagnóstico. Y algunas veces puede aparecer como una poliartritis simétrica, bilateral, con compromiso de pequeñas y grandes articulaciones, indiferenciable de una artritis reumatoidea. Así que artritis puede dar cualquier cosa. Entesitis, ¿qué es la entesitis? Que es la manifestación cardinal de las espondiloartritis y de hecho es el mecanismo fisiopatogénico subyacente. La entesitis es la inflamación del entesis, como su nombre lo indica, y la entesis es un órgano específico en la interfaz tendón-hueso. Es un sitio anatómico especial en el cual inicia el proceso inflamatorio de las espondiloartritis y a partir de ahí se disemina hacia la articulación. La artritis reumatoidea se supone que es primariamente sinovial. El compromiso en todas las espondiloartritis es primariamente entesal y justifica todas las manifestaciones, porque desde la entesis se va a la articulación, desde la entesis va a dar la dactilitis, desde la entesis hace el compromiso axial, y se supone que muchos de los puntos de afección extraarticular que tienen las espondiloartritis, como el cuerpo ciliar, tendrían estructuras similares a la entesis. La válvula iliocecal en la enfermedad de Crohn tendría estructuras similares a la entesis. Las válvulas cardíacas que se pueden afectar como manifestaciones poco frecuentes de la espondiloartritis tendrían estructura similar a la entesis. Son todos lugares de microtraumatismo. La dactilitis, como les decía, la dactilitis es muy típica. Hay muy pocas enfermedades que pueden dar dactilitis. La dactilitis es el dedo en salchicha. Uno le pregunta al paciente, ¿el dedo se le hinchó entero tipo salchichón? Le mostrás esa foto, tiene 2 dedos gordos. Y la entesitis básicamente es la coexistencia simultánea de artritis, entesitis y tumefacción de parte blanda. ¿Qué enfermedades pueden dar dactilitis? Las espondiloartritis, la gota, la sarcoidosis y basta. Entonces, si uno se encuentra una dactilitis, sirve mucho. Algunos trastornos hematológicos raros, pero son muy poquitas cosas las que pueden dar dactilitis. La anemia de células falciformes, por ejemplo, que acá se las van a preguntar seguro porque estamos en el instituto. Ese es un diagnóstico diferencial imposible. Bien. Entonces, estas son las manifestaciones periféricas. Artritis comparte con otras cosas, pero entesitis y dactilitis son características de las espondiloartritis. Siguiente, por favor. Compromiso axial, que es el otro gran tema que tiene la espondiloartritis. ¿Y a quién no le duele la espalda? La lumbalgia es el motivo de consulta más frecuente de la medicina. 80% de la población tarde o temprano va a tener lumbalgia. Entonces, si nos vamos a quedar solamente con me duele la espalda, en general no vamos a salir muy lejos. Lo que tenemos que tratar de ver es qué características tiene esa lumbalgia, porque las espondiloartritis tienen una característica clínica particular que son las lumbalgias inflamatorias, que no tiene sentido que se las pregunte porque ahí la están mirando, pero existen muchos criterios para definir las lumbalgias inflamatorias. Los reumatólogos van a ver en esta semana que nos encantan los criterios de clasificación, por un lado, y los scores clinimétricos. Ya está, son las dos cosas. Ustedes quieren congraciarse con un reumatólogo, vayan, háblenle de 2 scores, ya está, te invita a birra, está todo bien, te llevan congreso. Pero fíjense que independientemente de qué definición estemos usando, de qué criterio estemos usando, las manifestaciones clínicas son siempre las mismas, que se los pongo ahí abajo en negrita. ¿Qué cosa nos interesa? Pacientes que arrancan jóvenes con dolor de espalda, pacientes que el dolor de espalda se sostiene en el tiempo, generalmente que es de inicio insidioso,
No es que fue a mover ahí, no, estuve haciendo una mudanza a un amigo, levanté yo solo una escalera 7 pisos. Bueno, listo, ahí la lumbalgia es por otra cosa. Pero estos pacientes tienen comienzo insidioso, que no te lo pueden relacionar con nada. Mejoría con el ejercicio y peoría con el reposo. Son dos características muy características de las lumbalgias inflamatorias. Dolor de predominio nocturno, paciente que se tiene que despertar de madrugada en la segunda mitad de la noche a caminar por la pieza porque no puede estar. Ya cambié el colchón, doctor, ya no sé qué hacer. Muchas veces es la lumbalgia inflamatoria. Y el dolor glúteo alternante, si aparece, que es menos frecuente, es muy característico de las lumbalgias inflamatorias. Y fíjense que uno dice, bueno, criterio de Kalin, 1977, usa eso mismo. Criterio Sasa, 2009, o sea, pasaron 30 años entre uno y otro, son lo mismo. Inventé unos criterios nuevos, son los mismos, son los de Kalin. Pero bueno, fíjense, más que el criterio, lo que importa son las características clínicas, porque es lo que ustedes le van a preguntar al paciente. Son las cosas que le van a hacer pensar. ¿Qué pasa? Así todo, cuando uno sale, supongamos que salimos ahora arriba, nos vamos al primer piso, decimos, ¿a quién le duele la espalda? Nos van a levantar la mano, básicamente el 90% de los pacientes de acá del instituto. Si uno sale a buscar una cohorte de lumbalgia porque sí, la chance de encontrar una espondiloartritis es de 1 en 1000. O sea, no vamos a hacer negocio. Si nosotros enriquecemos esa muestra y agarramos solamente pacientes que tengan lumbalgia inflamatoria, la chance de encontrar una espondiloartritis sube más o menos al 15%. O sea que, fíjense que pasamos de 1 en 1000 a 15%, de 1 en 1000 a 1 en 6, pero así todo, fíjense que el 85% de los pacientes con lumbalgia inflamatoria no van a tener una espondiloartritis. El grueso de las lumbalgias inflamatorias son por alguna otra cosa. Y muchas veces uno dice, listo, tiene lumbalgia inflamatoria porque tiene una hernia de disco, tiene lumbalgia inflamatoria porque está gordo, tiene lumbalgia inflamatoria porque la tiene. Pero si la encontramos, 1 de cada 5, 1 de cada 6 puede tener la espondiloartritis, entonces hay que concentrarse en esos pacientes. Vamos, compromiso axial. La lumbalgia es el síntoma. ¿Qué signos nos podemos encontrar cuando se nos escapa la tortuga y cuando ya hay daño? La sacroileitis radiográfica, ¿no? La destrucción de la articulación sacroilíaca en formas variables que en el peor de los casos nos va a llevar a fusión de las sacroilíacas y a fusión de la columna en la famosa columna en... ¿No? Nadie, caña de bambú, muy bien. Y el paciente va a tener la famosa posición del esquiador. Cuando ese paciente llega a la consulta, nosotros ya sabemos que tiene espondilitis anquilosante, no nos tenemos que preguntar nada. El problema es que llegamos 30 años tarde con aquel paciente. Ya está, listo, perdimos. Lo que tenemos que hacer es pensar en ese paciente para tratarlo antes, para que no llegue a estar así. Y ahí tienen los grados de sacroileitis que después lo leen en casa. Vamos. ¿Qué tenemos a nivel de piel? Como les decía, psoriasis es la más conocida, la más frecuente. Se estima que más o menos 2% de la población, a modo general, va a tener psoriasis. Hay mucha variabilidad regional, hay clústeres muy altos de psoriasis, sobre todo norte de Europa, y se supone que más o menos 1 de cada 3 pacientes con psoriasis va a tener una artritis psoriática, una espondiloartritis. Entonces, si 2% de la población tiene psoriasis y 1 de cada 3, más o menos, chirolas más, chirolas menos, va a tener artritis psoriática, la artritis psoriática la estimamos en un 0,5-0,7% de prevalencia. Cosas más raras, pero que son bastante características, el eritema nodoso, pero el eritema nodoso, saben que son lesiones profundas, que se palpan más de lo que se ven, dolorosas, calientes. ¿Y a qué se pueden asociar? A espondiloartritis, a BSET, a sarcoidosis, a tuberculosis, por favor, que es muchísimo más frecuente que todas estas cosas raras que yo les estoy diciendo. En el Posadas, por ejemplo, en nuestra cohorte de artritis reumatoidea, sobre 600 pacientes tenemos un 7% de prevalencia de tuberculosis. Así que miren si no es frecuente. El pioderma gangrenoso, que es una manifestación extraintestinal generalmente de las enfermedades inflamatorias intestinales, lo vamos a ver sobre todo en la espondiloartritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, pero a veces puede aparecer como manifestación aislada. Entonces, si uno se le encuentra y uno tiene además de una artritis, dice, bueno, debo estar en el espectro de las espóndilos, le voy a ir a estudiar el intestino. Seguimos. Balanitis circinada y quelatodermia blenorrágica son manifestaciones generalmente cutáneas de infecciones. Entonces las vamos a ver en la artritis reactiva. Cuando aparecen son bastante características. Y una cosa que cuando yo estaba de aquel lado, jovencitos, no se hablaba era de la hidradenitis supurativa. La hidradenitis supurativa en mi época no existía y hoy por hoy se le da pelota, es una alteración de las glándulas y
se asocia al espectro de las espondiloartritis. Se puede asociar a enfermedad inflamatoria intestinal, se puede asociar a psoriasis. Muchos de los pacientes con hidradenitis supurativa a lo largo de su evolución desarrollan compromiso axial o compromiso periférico. Entonces, hoy por hoy está incluida en la lista de cosas en las que uno tiene que pensar cuando habla de espondilitis anquilosante o de espondiloartritis en general. Vamos. Y compromiso ocular. Ustedes, como les contaba, yo estoy en la unidad de inmunooftalmología del Hospital de Clínicas, están todos los oftalmólogos y yo ahí adentro en el medio, sobre todo para este tipo de pacientes cañificados, y la verdad que para mí es siempre ojo rojo y doloroso. Hasta ahí llega mi magia y miren que hace años que estoy con esto, pero el oftalmólogo, con la lámpara de hendidura, con el fondo de ojo, con algunas cosas adicionales, nos puede terminar de tirar la punta de qué es lo que estamos viendo. El ojo es tonto, se va a comportar siempre de la misma manera y esté inflamado, lo que esté inflamado va a dar ojo rojo, disminución de la visión, fotofobia. Ya está. No tengo, desde lo clínico, no tengo mucha más ciencia para hacer respecto de eso. Algunos pacientes, sobre todo con HLA-B27 positivo, hombres y con espondilitis anquilosante per se, pueden hacer una manifestación más típica, que es la uveitis anterior aguda, a veces con hipopion, y ahí sí, si uno se encuentra el hipopion, que es básicamente un nivel de fibrina en la cámara anterior del ojo, decís, ok, esto es una uveitis anterior, ya está, esa es la única que más o menos uno caza. Todas estas manifestaciones pueden aparecer después de la clínica o antes, ¿no? Pueden aparecer o antes o después, y de hecho la uveitis suele ser una manifestación previa. Muchos pacientes hacen la uveitis años antes de que uno le pueda poner diagnóstico. Hay un trabajo muy interesante que es el DUET, que es un trabajo hecho en Irlanda, en el cual a todo paciente con uveitis anterior se lo revoleaban al reumatólogo. Sea primer episodio, sea segundo episodio. Y de esos el 40% ya en ese momento le podían hacer diagnóstico de una espondiloartritis. Porque entonces cuando lo agarraba el reumatólogo le preguntaba, che, ¿y a vos te duele la espalda? Sí, pero es porque no estoy haciendo deporte. Sí, pero es porque el colchón está mal. Sí. Se supone que la prevalencia de uveitis va aumentando a medida que pasa el tiempo de enfermedad y está en la orden del 5% en los primeros 2 años de enfermedad, pero llega una prevalencia de entre el 25 al 30% de acuerdo a registros nacionales e internacionales a los 20-30 años de evolución. Entonces, es muy frecuente y, como yo siempre le digo a los oftalmólogos, es en una de esas la chance de encontrar antes al paciente, porque ¿a cuántos nos duele la espalda? Y ni en pedo vamos a ir a consultar. Pero si el ojo se te pone rojo, doloroso, no ve y tenés una línea blanca dentro del ojo, vas a ir a oftalmo, tenés que ser muy animal para no ir. Puede pasar, lo hemos visto. Pero vas a ir a la consulta. Y muchas veces esa es la llave para diagnosticarle ya al paciente la espondiloartritis. Seguimos. Compromiso intestinal, como les decía, a veces puede ser subclínico. Gran parte de los pacientes con espondilitis anquilosante, con artritis psoriática, con artritis reactiva, pueden tener inflamación del intestino, a veces clínica y a veces subclínica. Hay muchos trabajos viejos o de autopsias o de colonoscopías seriadas en los cuales se encuentra inflamación subclínica en estos pacientes y de hecho uno de los mecanismos fisiopatogénicos propuestos por el cual el HLA-B27 llevaría al desarrollo de la enfermedad es la de la existencia de un péptido artritogénico. Hay trabajos súper interesantes en modelos murinos transgénicos HLA-B27, en los cuales si el ratoncito transgénico que tiene B27 está criado en un medio estéril, sin bacterias, no desarrolla la enfermedad. Lo sacan de ese medio estéril, lo ponen a correr libremente por el mundo, se coloniza de bacterias de la microbiota y desarrolla la espondiloartritis. Entonces, evidentemente, la presencia de las bacterias intestinales tiene un rol en la fisiopatogenia. Es de manera directa porque mandan algún péptido que atraviese la barrera y se responda, no se sabe si es de forma indirecta por alteración del ambiente de citoquinas, no se sabe. Sabemos que las características y la composición de la microbiota cambian entre las distintas formas de espondiloartritis, sabemos que las características y la composición de la microbiota cambian en pacientes activos e inactivos y sabemos que los tratamientos biológicos pueden cambiar la microbiota en estos pacientes. O sea que pasan cosas entre la microbiota y la espondiloartritis. ¿Qué cosas exactamente? Todavía no estamos 100% seguros. Estos pacientes pueden tener, como les decía, o manifestaciones subclínicas, que si vos le haces una endoscopía te encontrás las manifestaciones histológicas, o pueden tener enfermedad inflamatoria intestinal posta.
tanto colitis ulcerosa como enfermedad de Crohn. Entonces, uno tiene que salir a buscar el compromiso intestinal en los pacientes que ya sabe que tienen la espondiloartritis y la espondiloartritis en los pacientes que uno ya sabe que tienen la enfermedad inflamatoria intestinal. Allá en el Posadas, gastro que hace enfermedad inflamatoria intestinal queda en el cónsul del frente, entonces es bastante cómodo. De hecho, nosotros tenemos una sobrerepresentación de enfermedad inflamatoria intestinal en nuestra cohorte de espondiloartritis, por esto, porque nos queda a una puerta de distancia. Y se supone que más o menos, entre un 10 y un 15% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal van a desarrollar la espondiloartritis. Entonces, en general, cuando los diagnostican nos lo mandan, nosotros lo rompemos un poco a ver qué tiene, y de última, si no le encontramos nada, decimos, bueno, estate atento a estas manifestaciones clínicas, que son las que charlamos, y cualquier cosa, volvé a reumato. Vaya gastro. Pero hay que salir a buscarlos. Y fíjense que volvemos a lo mismo, porque si uno se para, te vas al consultorio de gastro y te van a decir, la artritis es una manifestación extraintestinal del Crohn. Y te venía a reumato y vamos a decir, la enfermedad inflamatoria intestinal es una manifestación extraarticular de la espondiloartritis. Pero estamos hablando de lo mismo, estamos hablando siempre de un grupo o familia de enfermedades. Vamos a hablar ahora un poquito, que ya conocen los ladrillitos con los cuales armamos las espondiloartritis de cada una de las entidades específicas. ¿Sí? Espondilitis anquilosante, que como ven en los conceptos previos era la enfermedad prototípica. ¿Por qué? Porque tiene el compromiso axial, tiene a la larga la destrucción del esqueleto axial con fusión de las acroilíacas, con caña de bambú. El compromiso periférico es menos frecuente en la espondiloartritis, pero ojo que la espondilitis anquilosante también puede tener compromiso periférico, también puede tener artritis, también puede tener entesitis y poco frecuentemente tiene dactilitis. Fíjense que 5% nomás hacen dactilitis y más o menos 1 de cada 3 hace artritis periférica. Todos les pongo casi 100% porque siempre hay un bizarro que te cuenta, no, a mí no me dolía la espalda, doctor. Vamos, Braulio, ¿no te dolía? No, nunca me dolió. Ya te llega ahí con la caña de bambú. Pero bueno, 100% se supone que va a tener lumbalgia inflamatoria y la limitación axial es la evolución natural de la enfermedad. Hasta 5% de los pacientes pueden tener psoriasis y ahí ya entramos en un problema. ¿Tiene una espondilitis anquilosante con psoriasis o tiene una artritis psoriática con compromiso axial? Seguimos discutiendo los reumatólogos. Todavía no hay una definición clara entre estas cosas. Por eso les digo que a veces importa menos poder ponerle el nombre exacto de espondiloartritis que estás viendo que decir, estoy viendo una espondiloartritis. ¿Tiene compromiso axial? ¿Tiene compromiso periférico? Dale, ya está. Claro. Después nos juntamos y discutimos cuál de todas es. El tratamiento también es muy parecido. Exactamente. Entonces, acá, para los que no están con el micrófono, el doctor Grimberg nos decía que como los tratamientos son parecidos, muchas veces carece de sentido definir exactamente cuál es. Y es así. Dentro de la reumatología hay dos grupos que son los agrupadores y los divisores. Entonces, hay gente que dice, no, a estas las tenemos que entender como espondiloartritis axial, espondiloartritis periférica. Y en la vereda de enfrente te dice, no, hagamos las cosas bien, hagamos medicina de precisión, digamos qué es espondilitis, qué es artritis psoriática. Las dos cosas probablemente estén bien y hay que ir viendo qué te sirve a vos con el paciente individual en cada momento. Sí. Mi pregunta es cuándo tardan en llegar del estadio, o sea, hasta este paciente que está con la posición de esquiador. ¿Cuándo es el tiempo que tarda? Más o menos se supone que para que haya daño, posición de esquiador, uno lo suele ver después de 20, 30 años de evolución. Posición de esquiador posta. Daño radiográfico, en general uno ya se los encuentra a los pacientes con daño radiográfico. Que no necesariamente daño radiográfico implica posición de esquiador. Pero más o menos 1 de cada 3 pacientes va a hacer algún grado de limitación de la movilidad axial. Entonces, de nuevo, si llegamos a la posición de esquiador, es que se nos escapó la tortuga a nosotros, a la camada anterior, y a la camada de nuestros maestros. Pero hay que pensarlo. Es un paciente joven que esté así, o sea, no es un paciente joven. Puede pasar. Hay algunos pacientes que hacen espondilitis anquilosante de la muerte. Yo tengo 2 pacientes en el hospital que tienen 40 años e hicieron eso y no respondieron a ningún tratamiento que se les dio. No sé, deben tener genes peores todavía, deben tener B27 de 3 copias, no sé. Pero es raro. En general, son pacientes que llevan muchos años de enfermedad. ¿Qué pasa? El inicio, en general, de esto es en la adolescencia. La mayoría de los pacientes arrancan jóvenes. Cuando uno empieza después de hilar fino, les dolía la espalda desde los 18, desde los 20. ¿Pero por qué? Y porque, no, yo jugaba a la pelota en esa época. No, yo estaba haciendo otra cosa. No, estaba haciendo esfuerzo.
A veces la lumbalgia es un síntoma que el paciente desestima. Entonces, hay que tenerla en cuenta. 20% más o menos, chirolas más, chirolas menos, van a ser uveitis anterior aguda en el transcurso de la evolución. Y ahí les puse la fotito de la uveitis más típica del B27, que es la uveitis anterior con hipopion. Si aparece eso, casi siempre el paciente va a tener B27 positivo. Después discutimos si tiene o no tiene una espondiloartritis asociada. Pero ese cosito que ves ahí es el hipopion. Y eso es fibrina en la cámara anterior del ojo. Se inflamó tanto que tiró fibrina, leucocitos, y vos estás viendo ahí un sobrenadante de fibrina y leucocitos. Es esa línea blanca. Y de hecho, a veces uno puede diferenciar si tiene mucha fibrina o poca fibrina para decir es BSET, es espondilitis anquilosante, y haces mover al paciente, y si ese nivel se va moviendo, uno dice, esta no tiene tanta fibrina, debe ser más bien una espóndilo. Pero si se encuentra en el hipopion es bastante claro. Inflamación microscópica, 80% de los pacientes con espondilitis anquilosante clara van a tener inflamación microscópica, pero menos del 5% van a ser una enfermedad inflamatoria intestinal clínicamente definida. Y un tema importante, decíamos que el B27, siguiente por favor, es el principal determinante de la espondilitis anquilosante. Entonces la prevalencia de la espondilitis anquilosante va a estar íntimamente ligada a la prevalencia del HLA-B27. Y esto va cambiando en distintas partes del mundo, por eso a veces es importante tratar de preguntarle al paciente de dónde es la familia. Hay distintos lugares en Europa, como ven, norte de Europa y zonas centrales de Europa, donde la prevalencia del B27 puede ser tan alta hasta 16%. Uno de cada 5 pacientes, cada 6 pacientes que vienen a pie, van a tener B27. ¿Qué nos pasa a nosotros? Siguiente, por favor, por suerte tenemos datos. Este es un trabajo que hizo la gente del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, en la cual agarraban pacientes con espondilitis anquilosante y pacientes control de la población y las tipificaban genéticamente para ver si tenían o no tenían HLA-B27. Fíjense que el 90% de los pacientes con espondilitis anquilosante tenían B27. Se puede tener espondilitis anquilosante sin B27. Se puede. Y se puede tener B27 sin espondilitis anquilosante. 5% de la población de a pie que está en la ciudad de Buenos Aires tiene HLA-B27. O sea que estadísticamente, por lo menos acá, ¿cuántos son? 3, 6, 9, 20. Bueno, hay por lo menos uno acá que tiene un B27. Entonces, fíjense que puede pasar. Puede pasar y la mayoría de los pacientes con B27 no desarrollan la enfermedad. 1 a 2% de los pacientes con B27 van a desarrollar la espondilitis anquilosante. Entonces, tener espondilitis anquilosante no es lo mismo que tener B27, y tener B27 no implica un destino inexorable hacia la espondilitis anquilosante. Seguimos. Y se las complico porque se veía siempre, desde hace ya muchos años, que había pacientes que clínicamente se comportaban como una espondilitis anquilosante. Tenían la lumbalgia inflamatoria, tenían el compromiso periférico, hacían dactilitis, tenían inflamación microscópica intestinal, pero les hacían las placas y no tenían la sacroiliitis radiográfica, entonces no podíamos decir que era espondilitis anquilosante. Le hacíamos la placa de columna, no tenía los sindesmofitos. Usted no tiene nada, vaya. No. Existe una entidad ahora que está descrita hace no tantos años, este es un concepto de los últimos 10 años y chirolas, que se llama la espondiloartritis axial no radiográfica. Que es bastante claro el nombre, no estuvo muy imaginativo, pero define exactamente lo que estamos viendo. Son pacientes que clínicamente tienen una espondiloartritis axial, pero que cuando uno le hace la radiografía no cumple el criterio clasificatorio que necesitamos, que es una sacroileitis grado 2 de Nueva York. ¿Por qué grado 2? Y por consenso. Entonces, usted puede tener un grado 2 de un lado, un grado 1 del otro. Usted no tiene una espondilitis anquilosante. Y lo miro yo y me parece un grado 2. Pero lo mirás vos, te parece un grado 3. Ahora sí tiene una espondilitis anquilosante. Los criterios son criterios. No, pero uno lo tiene que tener en cuenta. Muchos de estos pacientes no van a tener ni siquiera grado 1 de sacroileitis radiográfica, no van a tener nada en la placa y los vamos a encontrar por resonancia magnética. Y ahí una de las dudas que surge es, ¿estos son estadios tempranos? ¿Lo agarramos súper antes de que nos haga el daño radiográfico, de que nos haga la limitación axial? Hay algunos pacientes que nunca, jamás evolucionan a formas radiográficas. Entonces se piensa que sería otra variante de la enfermedad. Una cosa interesante es que la espondilitis anquilosante es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, y de hecho durante mucho tiempo se enseñó como una enfermedad de hombres, y las mujeres no podían tener espondilitis anquilosante, lo siento chicas, pero
Cuando se empieza a definir el concepto de la espondiloartritis axial no radiográfica, se ve que es exactamente igual de frecuente en hombres que en mujeres. ¿Qué pasa? Las mujeres muchas veces no hacen el daño radiográfico igual que lo hacen los hombres, incluso teniendo HLA-B27 positivo. Entonces, se supone que gran parte de esos pacientes que decían, usted no tiene nada, usted tiene fibromialgia, vaya, en realidad tienen una espondiloartritis axial no radiográfica. Por eso hay que pensarla, y si uno hizo las placas y no aparece nada, hay que tratar de pedirle la reso si uno tiene acceso, porque muchas veces uno puede hacer diagnóstico por ese lado. Muy bien, vamos. Artritis psoriática, el otro gran enfermedad prototípica, de hecho mucho más frecuente que la espondilitis anquilosante, sobre todo en nuestro medio. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos. Bien, llegamos. Artritis psoriática entonces, como les decía, más o menos 30% de los pacientes con psoriasis tienen artritis psoriática. Y esto pasa prácticamente en todos lados. Hay muchos que como hacen formas oligoarticulares, o formas que resuelven fácil con antiinflamatorios, no saben que tienen artritis psoriática y van por la vida diciendo que tienen solamente psoriasis. Hay 1000 trabajos hechos en los cuales ustedes llegan, patean la puerta de un consultorio de dermatología, y dicen, alto, arriba las manos, todo, vamos a empezar a estudiar pacientes. 20% de esos, o 30% de esos, tienen artritis psoriática en ese preciso instante. Entonces, siempre el trabajo colaborativo dermatorreumato está bueno porque mejora el seguimiento de los pacientes y nos permite tratarlos de forma integral. ¿Qué va a tener la artritis psoriática? Mucho más compromiso periférico. 90% de los pacientes hacen artritis, 50-70% hacen entesitis, el doble que la espondilitis anquilosante, y entre el 30 y el 40% hacen dactilitis. La dactilitis es una manifestación súper característica de la artritis psoriática y, de hecho, dentro de las espondiloartritis es la que más frecuentemente lo da junto con la artritis reactiva. Compromiso axial es variable. Algunos pacientes pueden hacer enfermedades símil espondilitis anquilosante con sacroileitis radiográfica, con compromiso axial, y la lumbalgia inflamatoria la van a ver entre el 5 y el 70% de los pacientes de acuerdo a las series. Una característica que tiene el compromiso axial de la artritis psoriática es que los pacientes muchas veces no tienen lumbalgia inflamatoria, pero ya tienen daño radiográfico. Hacen lumbalgias mixtas, que uno dice, no es inflamatoria, quédate tranquilo. A veces los pacientes con psoriasis lo pueden hacer, entonces hay que mirarlos el doble. Más del 90% de los pacientes tienen psoriasis, presente o pasada. ¿Y por qué no 100%? Porque hay algunos pacientes que lo que tienen es historia familiar de psoriasis y hacen cuadros clásicos de artritis psoriática con los elementos clínicos, con los elementos radiográficos, pero vos lo das vuelta y no le encontrás la psoriasis. Existen, son los menos. Y una cosa es que, en general, la psoriasis suele preceder muchos años a la aparición del compromiso artropático, más o menos en un 80% de los pacientes. Un 10% de los pacientes, un 15%, van a hacer una presentación simultánea dentro de los 3 meses, que empezaron con las dos cosas, y los más raros de todos son los que hacen primero el compromiso artropático y después del tiempo el compromiso cutáneo. Son los menos, son más o menos un 10%, pero puede pasar. Distrofia de las uñas, es muy característico. Nosotros siempre le miramos las uñas a los pacientes con psoriasis o a los pacientes con artritis, que no sabemos qué tiene, porque el pitting en las uñas, la destrucción de la uña, las manchas rojas en la lúnula, las manchas de aceite, las manchas salmonadas, son un predictor de artritis psoriática en pacientes con psoriasis, y es importante porque el lecho de la uña es un sitio de entesis. Entonces, lo que nosotros estamos viendo cuando tenemos las uñas destruidas de la psoriasis es entesitis, que la estamos viendo ahí, si no es muy difícil a veces encontrar la entesitis. La uveitis anterior aguda puede aparecer, pero es mucho menos frecuente. Fíjense que es 10 veces menos frecuente que la espondilitis anquilosante. Y la inflamación microscópica del intestino es tan frecuente como la espondilitis anquilosante, pero también es muy raro que hagan enfermedad inflamatoria de verdad. 3% más o menos de los pacientes lo van a hacer. Vamos, ya nos queda menos. Artropatía asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, o la van a encontrar a veces en literatura más vieja como artropatía enteropática, que, de nuevo, depende de qué lado del mostrador estés, o la enfermedad inflamatoria intestinal es una manifestación extraarticular de la espondiloartritis, o la artritis es una manifestación extraarticular de la enfermedad inflamatoria intestinal. La mayoría de los pacientes van a hacer artritis periférica, la entesitis es más rara, la dactilitis es muy poco frecuente. Se supone que, como les decía antes, más o menos entre el 15 y el 30% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal van a hacer una artritis, y esto es más frecuente en pacientes con Crohn que en colitis ulcerosa.
Un 15% de estos pacientes más o menos van a hacer psoriasis. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una artritis psoriática que además tiene Crohn. Estamos viendo, Pablo, estamos viendo una artropatía enteropática que además tiene psoriasis. Depende a qué consultorio vayas. Si fuiste primero a gastro, tenés Crohn y el resto son manifestaciones extra. Si fuiste primero a dermato, tenés la psoriasis y el resto son extra. Pero estamos hablando siempre de lo mismo. Fíjense que es siempre el concepto de grupo de enfermedad. Y el eritema nodoso y el epiderma gangrenoso son dos manifestaciones muy, muy sugestivas de artritis enteropática, pero no tienen una frecuencia definida. Más o menos se supone que entre un 10 y un 15% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal las van a hacer. Ahora, ¿cuántos de esos tienen concomitantemente artritis? No encontré ningún paper y busqué con ganas. Le escribí a la gente del grupo de investigación de artritis reactiva y de artritis de enfermedad inflamatoria intestinal del azar. Tampoco tenían el dato, así que ya por lo menos pensamos un trabajo para el año que viene. Así que la próxima vez que dé esta clase, les prometo que vamos a tratar de tener datos propios de qué onda. Uveitis anterior aguda, 5%, infrecuente, lo mismo que en la psoriasis. Y enfermedad inflamatoria clínica, todos, porque es el criterio con el cual nosotros vamos a definir que estamos viendo esta entidad. Última cosa que nos queda, artritis reactiva. La artritis reactiva es una de las formas de artritis que aparece después de infecciones, pero solamente tenemos que usar el término artritis reactiva para la espondiloartritis que aparece. Todas las demás son artritis postinfecciosas o posvirales. No podemos decir, por ejemplo, para una postestreptocóxica que estamos viendo una artritis reactiva. Artritis reactiva es esta. ¿Qué va a tener? Las cosas que tienen las espondiloartritis. Artritis periférica, dactilitis, quizás conjuntivitis, que es la parte clásica de la triada de Reiter. La uveitis anterior aguda está descripta, pero no hay frecuencia definida. Son muy pocos los estudios que hay de artritis reactiva. Prácticamente nunca estos pacientes tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Las manifestaciones intestinales que hicieron van a haber sido por la infección previa, si es que la hacen. Y hasta un 20% de los pacientes pueden tener lumbalgia inflamatoria, pero el compromiso axial radiográfico es infrecuente. ¿Una más? Entonces, ¿cuáles son los gérmenes típicos? Algunos geniturinarios, como la Chlamydia trachomatis, el ureaplasma quizás, algunos gérmenes gastrointestinales, como la Salmonella, la Shigella, el Campylobacter y la Yersinia, y se están proponiendo otros. De hecho, hay muchos trabajos que dicen que está cambiando la epidemiología de las infecciones asociadas a espondiloartritis. ¿Cómo vamos a hacer este diagnóstico? Si tenemos una espondiloartritis clara y si le podemos encontrar un nexo a una infección, generalmente las 8 o hasta 12 semanas antes. Muchas veces es muy difícil demostrar el germen. Uno dice, mira, tuvo una diarrea disentérica, no tiene enfermedad inflamatoria intestinal y ahora tiene una espondiloartritis. Bueno, vamos a comprar que es una artritis reactiva. Vamos. Bien, diagnóstico. ¿Cómo hacemos diagnóstico? El diagnóstico es clínico. Todos los diagnósticos en la reumatología son clínicos y si bien van a hablar toda la semana de criterios de clasificación, los criterios de clasificación de cualquier cosa de las que escuchen de acá al resto de la vida son para definir poblaciones homogéneas para un estudio de investigación. Los diagnósticos se hacen clínicos, uno va, pone las gónadas arriba de la mesa y dice, este paciente tiene esta enfermedad porque tiene esto y esto. Y además cumple criterios. Pero los criterios no están pensados para usar, tipo hay un tilde, ¿viste? A ver si lo tiene o no lo tiene. Entonces, uno primero hace el diagnóstico clínico y después, si lo quiere meter un ensayo, ve si cumple criterios o no. Bien, como les decía, el retraso diagnóstico es amplio. Para las axiales, entre 6 y 9 años, que va el paciente ahí con síntomas que nosotros le estamos dejando comer daño porque no se nos ocurrió. Para la artritis psoriática, uno dice, che, tiene la psoriasis ahí, es mucho más obvio. El retraso diagnóstico es de 2 a 3 años, no es que nosotros acá somos unos subdesarrollados, esto es en el mundo, pasa en todos lados, porque estas enfermedades se conocen poco. Y, como les decía, el retraso diagnóstico se asocia a peor pronóstico y a daño irreversible. Vamos, ¿cómo vamos a hacer diagnóstico? Clínicamente, si nuestro paciente tiene manifestaciones clásicas de una espondiloartritis a nivel articular, ¿qué le vamos a buscar? Artritis, si tienen tesitis o dactilitis, mejor, porque son bien típicas de las espóndilo, sacroileitis o espondilitis, buenísimo. Salvo la artritis, que uno dice, bueno, mirá, la podés compartir con otras, todas las demás son específicas. Alguna manifestación extraarticular, compromiso cutáneo, inflamación intestinal, compromiso ocular, el antecedente infeccioso y la historia familiar, ¿no? O de espondilitis, o de uveitis, o de enfermedad inflamatoria intestinal. Eso es lo que se llama historia familiar ASAS en los criterios. Y si después tiene laboratorio, que le vamos a salir a buscar el B27, o imágenes con la sacroileitis. Vamos. ¿Qué nos importa del laboratorio? La presencia o no de HLA-B27. Si lo tiene, nos suma. Si no lo tiene, no podemos descartar la enfermedad.
aumento de la proteína C reactiva, pero a diferencia de otras artropatías, hasta el 40% de los pacientes con espondiloartritis pueden estar inflamados en nuestra cara y tener eritrosedimentación y PCR normales. Así que ojo. Y ausencia de factor reumatoideo es algo característico, pero hasta 5% de los pacientes pueden tener factor reumatoideo positivo porque es un anticuerpo sucio que puede estar positivo por otras cosas. ¿Qué pasa con las imágenes? Siguiente, por favor. Si nos encontramos la sacroileitis radiográfica clásica, es muy fácil. ¿Qué pasa si no nos la encontramos? Bueno, ahí la resonancia magnética nos puede ayudar y vamos a ir a buscar el edema óseo por resonancia. ¿Qué más? Los sindesmofitos. Los sindesmofitos son la lesión característica a nivel del esqueleto axial y vienen en dos sabores. Vienen finos y gráciles para la espondilitis anquilosante, que ven que son chiquititos ahí, y después vienen groseros, gordos y asimétricos, o sea, básicamente así, para artritis psoriática. Fíjense que no son exactamente iguales, por lo cual probablemente tengan algún tipo de compromiso distinto. Una característica de la espondilitis anquilosante, por ejemplo, es que es ascendente, va desde la sacroiliaca para arriba. La artritis psoriática puede ser parcheada. Ustedes pueden tener la sacroiliaca completamente respetado y la columna cervical llena de sindesmofitos. Entonces, fíjense que tienen diferencias sutiles. Vamos. A nivel periférico, dos cosas. Las espondiloartritis tienen la coexistencia de erosión y de proliferación. Y cuando aparece eso de forma grosera, tienen ahí lo que se llama una imagen de lapicera en capuchón o de pencil cap, que eso es típico de la artritis psoriática. Entonces, si usted tiene un paciente con una artritis que no le encuentran nada, pero le hacen una radiografía y tiene eso, es una artritis psoriática. Será de las raras que no hacen psoriasis cutánea. Nos pasa muchas veces y en la familia alguien tiene psoriasis, no sé, doctor, soy adoptada. Ok, listo, chau, sacá mi historia familiar porque no podemos jugar con eso. Pero si uno se encuentra el compromiso radiográfico típico, te sirve para hacer diagnóstico. Y la presencia de entesofitos. Los entesofitos son los sindesmofitos periféricos. Es la calcificación de los sitios de entesis. Entonces, ¿dónde lo vamos a ir a buscar? En los lugares característicos. El calcáneo, a veces en la rótula. ¿Y qué pasa? El espolón calcáneo es un sindesmofito, pero es tan prevalente en la población general que ese te sirve poco. Ese en general no lo compramos. Ahora, si uno se encuentra un sindesmofito aquiliano y el paciente no tuvo traumatismo, no tuvo otra cosa, a ese paciente hay que mirarlo bien y hay que salir a buscarle la espondiloartritis porque eso es bien, bien característico. Y vamos para adelante, como les decía, existen los criterios de clasificación. Una vez que yo ya dije, mi paciente tiene una espondiloartritis, ahora lo quiero meter en un trial, siempre les van a preguntar por los criterios. Y fíjense que volvemos a lo mismo. ¿Qué tiene que tener mi paciente para cumplir criterios clasificatorios de espondiloartritis axial? Lumbalgia durante más de 3 meses, en menores de 45 años, la misma cosa que venía diciendo Karim desde el 77, y que tenga o sacroileitis en las imágenes o un B27 positivo. Y ahí entramos a las dos ramas. Y tiene que tener o las imágenes o el B27 y manifestaciones clínicas. ¿Cuáles? Las que venimos charlando. Lumbalgia inflamatoria, artritis, entesitis, uveitis, dactilitis, psoriasis, enfermedad de Crohn, B27 positivo, PCR, historia familiar. Ven que volvemos sobre lo mismo una y otra vez. ¿Y qué pasa para decir, bueno, para una periférica? Vamos al compromiso periférico. Mi paciente tiene artritis, entesitis o dactilitis, más algunas de las otras manifestaciones de psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, infección precedente, para decir que tiene artritis psoriática, artritis enteropática o artritis reactiva, presencia de B27, uveitis o sacroileitis en las imágenes. Pero fíjense que estamos hablando de manera circular de las mismas cosas una y otra vez. Vamos, así hacemos, dale, metele, estos son los de psoriática, se los miran en casa. 2 palabras de tratamiento, así ya terminamos en honor al tiempo. ¿Qué tenemos que hacer para tratar a las espondiloartritis? Si se acuerdan, hace como 45 minutos y 2 millones de datos, decíamos que la idea era que esto fuese basado en objetivos o en dominios de tratamiento. Uno, para tratar las espondiloartritis, lo que tiene que tratar de buscar es remisión en todos los dominios. Y ahí estamos los reumatólogos haciendo clinimetría, poniéndole numeritos a todo, que nos encanta. Pero básicamente lo que necesitamos es que la enfermedad esté inactiva en todas las partes. No me sirve que esté bárbaro de la artritis y que la psoriasis lo esté prendiendo fuego. No me sirve que la uveitis esté apagada cuando hace caca 6 veces por día con sangre y se va a morir. Entonces hay que tratar de que esté todo controlado. ¿Qué tenemos que hacer? Usar una estrategia de tratamiento al objetivo, definir un objetivo y seguirlo. Definir actividad en cada dominio usando herramientas clinimétricas, que ahí es el juego nuestro. Definir esquemas de tratamiento que idealmente cubra todos los dominios. No le voy a poner una droga para la piel y otra droga para la articulación y otra droga para lo axial.
Tratemos de ver qué cosa le abarca todo lo que tiene este paciente. Y hay que valorar periódicamente a los pacientes para ajustar tratamientos. Vamos. Como les decía al principio, no todas las intervenciones farmacológicas sirven para todos los dominios, pues si no sería muy fácil. Tome esta pastilla, chau, se curó. Por eso hay que estar pensando siempre qué tiene nuestro paciente. Para la artritis periférica, ¿qué cosas han demostrado efectividad? El ejercicio, los corticoides, los antiinflamatorios no esteroideos, que en el caso de la espondiloartritis trata la fisiopatogenia de la enfermedad, no es solamente de alivio sintomático, es en el único caso. Los DIMARS clásicos sintéticos, como el metotrexato, la leflunomida, la sulfasalacina, o las drogas biológicas, que ahí nosotros las indicamos y viajamos por el mundo en los congresos. Para la entesitis y para la dactilitis, fíjense que ya empieza a haber diferencias. El ejercicio sirve, pero los corticoides no son efectivos. Los antiinflamatorios sirven, pero los DIMARS pareciese que no. Salvo el metotrexato, el resto pareciese que no sirven para nada. Y los biológicos andan muy bien. ¿Qué pasa para el compromiso axial? El ejercicio anda muy bien, los corticoides no funcionan para el compromiso axial, los antiinflamatorios sí, los DIMARS clásicos no funciona ninguno. Nosotros le podemos poner 80 miligramos endovenoso de metotrexato que la lumbalgia inflamatoria se nos muere de risa, porque va por otro mecanismo. Y los biológicos sirven. Fíjense que entesitis, dactilitis y compromiso axial responden a lo mismo, porque fisiopatogénicamente son lo mismo. Todos son entesitis, o periférica, o sumada artritis, o entesitis axial, que es el compromiso axial, básicamente. Por eso es que responden a lo mismo. Vamos, ¿y qué pasa con lo que está por afuera de la articulación? En el compromiso cutáneo, el ejercicio no sirve para nada. Todo bien, pero no vamos a arreglar la psoriasis o la queratormia blenorrágica con ejercicio. Los corticoides sirven para todo, menos para la psoriasis, donde si bien son efectivos, pueden dar efecto de rebote. Entonces, paciente con psoriasis idealmente no tiene que recibir corticoides. Los antiinflamatorios no sirven para nada en el compromiso cutáneo, pero los DIMARS clásicos sí, metotrexato a la cabeza. Y los biológicos no sirven. ¿Qué hacemos con la enfermedad inflamatoria intestinal? El ejercicio, todo bien, pero si estoy teniendo 8 deposiciones diarias con sangre, moco y pus, va a estar difícil, doctor, que salga a hacer ejercicio y además no sirve. Los corticoides sí sirven, los antiinflamatorios no, y de hecho están contraindicados en la enfermedad inflamatoria intestinal. Es al único paciente con espondiloartritis que no le ponemos antiinflamatorios, es al que tiene una artritis enteropática. Algunos DIMARS servirían y los biológicos. Y para el compromiso uveítico o esclerítico, la conjuntivitis se arregla fácil, pero la uveitis o la escleritis, que son más difíciles, el ejercicio por supuesto que no sirve, los corticoides sí, los antiinflamatorios no, los DIMARS sí y los biológicos sí. Entonces, como para hacerse una idea, vamos a la de atrás un segundo. Ahí está, una más para atrás, espectacular. Para artritis, cualquier cosa, todo sirve. Para entesitis y manifestaciones derivadas de la entesitis, no nos van a servir ni los corticoides ni los DIMARS. O lo mandamos a hacer ejercicio, o le ponemos antiinflamatorio, o le metemos un biológico. Y para las manifestaciones, una más por favor, extraarticulares, no nos va a servir ni el ejercicio ni los AINES. Le ponemos corticoides, DIMARS o biológicos. ¿Sí? Entonces, vamos entonces a cerrar, y fíjense que es exactamente lo que les dije, decime. Si yo tengo un paciente que tiene artritis y al mismo tiempo la enfermedad inflamatoria intestinal y que los AINES me servían para la fisiopato de la otra y acá no se le puedo dar. Pero sirve igualmente también. Bueno. La respuesta fue le ponés DIMARS. Para los que están viéndolo por casa. Entonces, a modo de conclusión, y fíjense que son exactamente los mismos mensajes clave que les dije allá lejos y hace tiempo, solo que ahora ya saben por qué les dije lo que les dije. Entonces, las espondiloartritis son un grupo heterogéneo de enfermedades, pero que están todas relacionadas entre sí. Comparten manifestaciones articulares y extraarticulares, pero que pueden variar con cada enfermedad específica. Lo que nos van a cambiar son las frecuencias de las cosas, pero los ladrillitos que usamos para construir las espondiloartritis son siempre las mismas. Comparten asociaciones genéticas, B27 a la cabeza, y mecanismos fisiopatogénicos comunes, que es la activación de la vía de la interleuquina 23-17 y el TNF-alfa. El retraso diagnóstico es frecuente, mucho más para las axiales que para las periféricas, y el retraso diagnóstico se asocia a daño. Entonces, si no queremos que nuestros pacientes o le evitamos la posición de esquiador o lo mandamos a Aspen. Entonces, ¿viste? Porque si no, ya está. Si tenés posición de esquiador es malísimo. Por lo menos poner los esquí, mandalo. Sea bajar, baja. Pero si no, tratemos de pensarlas antes y tratemos que nuestros pacientes no lleguen a eso. Y que el tratamiento lo vamos a abordar por dominios de afección. Así que para cerrar, les dejo una bella frase de Úrsula Le Guin, que siempre nos decía que infinitas eran las controversias de los magos. No me importa si es una espondilitis anquilosante, una espondiloartritis axial no radiográfica, una artritis psoriática con compromiso axial. Pensémosla por dominio, tratémosla y a estos pacientes les va a ir bien. Así que muchas gracias
Y creo que lo logramos. ¿Cómo estás, Pablo? Lo presento. Residente de primer año de clínica. ¿O ya pasaste? Uno se queda en los años. ¿Estás en el Posadas ahora? Bien, bien, bien. Gracias, che. ¿Dónde? Hoy es la 7 la que tiene que subir.